Hola queridos estudiantes, soy la profesora Magali Villegas y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de lenguaje, el tema número 1 que es la comunicación, en la cual también se van a incluir lo que es el lenguaje, la lengua, el habla, el dialecto, las funciones del lenguaje y el idioma. Bueno, ¿qué se puede entender por lo que es la comunicación, ¿no? Se entiende que la comunicación es un proceso complejo en el cual las personas que interactúan comparten información de distinto tipo. Esta comunicación puede ser verbal o no verbal. Es decir, la comunicación es un proceso que involucra a todos los seres vivos y estos pueden realizarlos de diferente manera. Asimismo, la comunicación se clasifica en dos grandes grupos, la comunicación humana, hecha por el hombre, y la comunicación no humana, referido a otras especies como los animales y algunas plantas. En el caso del hombre, por ejemplo, nosotros observamos que ellos se comunican hablando o escribiendo, es decir, a través de una comunicación verbal o también llamada lingüística. Esta comunicación es oral, cuando participa un hablante, un oyente, ¿no? Y generalmente esta comunicación es mucho más efectiva cuando la comunicación es directa, es decir, cuando comparten el mismo tiempo y espacio. Por ejemplo, puede ser una clase, puede ser la conversación entre una pareja, puede ser tal vez una entrevista laboral, ¿no? Y diferentes casos, lo cierto es que tiene que haber la realización de sonidos, sonidos articulados. Ahora, la comunicación verbal o escrita es aquella en la cual participa un escritor, el autor de algún libro, y el lector, ¿no? Esta comunicación se distingue, por ejemplo, porque usualmente no están compartiendo el espacio, el tiempo, el autor y el lector. Entonces se puede entender también como una comunicación indirecta. Ahora, los seres humanos mantienen una forma primitiva de comunicación, muy parecida a los animales. Es decir, nuestra primera forma de comunicación es una comunicación no verbal. Por ejemplo, el niño al nacer llora, grita, produce sonidos, ¿no? Hace gestos, ¿no? Emite algunos sonidos guturales que le permiten transmitir sensaciones como de hambre, calor, dolor, etc. Por lo tanto, esta comunicación no verbal se puede diferenciar de la siguiente manera. Puede ser visual, por ejemplo, cuando observamos alguna imagen, una fotografía, auditiva, cuando escuchamos el sonido de una ambulancia, táctil, cuando realizamos, por ejemplo, un contacto físico con el receptor, ¿no? Por ejemplo, al saludarnos, a veces nos damos la mano o damos una mejilla en la persona con la cual estamos interactuando. Puede ser olfativa, ¿no? A veces cuando transmitimos sensaciones de gustos, preferencias, ¿no? Como los aromas que usamos personalmente en nuestra higiene, en nuestro lavado. O puede ser también una comunicación gestual, ¿no? A través de nuestros movimientos del cuerpo, nuestras miradas, ¿no? Una sonrisa, un guiño, ¿no? Es decir, hay muchas formas de comunicación y esta comunicación no verbal es un refuerzo también de la comunicación oral, cuando el emisor y el receptor comparten un mismo espacio. La comunicación no humana, generalmente los animales, se parecen mucho, ¿no? Se acercan mucho a la comunicación no verbal humana. Es decir, algunos animales se pueden comunicar a través de sonidos, como el caso de los delfines. Algunas aves, por ejemplo, utilizan la comunicación visual, por ejemplo, en el cortejo, ¿no? En los colores, por ejemplo, de un pavo real. Ahora, en toda comunicación existen ciertos elementos que no pueden faltar. Entre ellos está el emisor, el cual se encarga del proceso de la codificación. El emisor tiene que recibir algún tipo de estímulo del exterior, de su entorno, que lo motive a iniciar el proceso de la comunicación, a enviar mensaje. Este proceso de la codificación es un proceso psicobiológico, por el cual el emisor tiene que pensar, organizar sus ideas y ver la forma cómo las va a transmitir al receptor.
Ahora, el receptor es el otro participante importante en este proceso, el cual se encarga de recibir, procesar y comprender la información. Este proceso se llama la descodificación. También es un proceso psicobiológico porque el receptor tiene que interpretar el mensaje a través de alguna estimulación recibida del exterior, ¿no? Por ejemplo, si es un diálogo, el receptor tendrá primero que recibir los sonidos y luego interpretar mentalmente el mensaje que ha enviado el emisor. En común, el emisor y el receptor deben de compartir el mismo código. El código viene a ser un tipo de signo, señal o símbolo que deben ser mutuamente compartidos entre ellos. Por ejemplo, dos personas, si están conversando, deben utilizar el mismo idioma, la misma lengua, como el español. Si uno de ellos no conoce la lengua, entonces va a generar una interferencia. Ahora, el código es justamente el soporte por el cual se puede enviar el mensaje. El mensaje se entiende como un conjunto de ideas, ¿no? Comentarios, información transmitida de emisor a receptor, la cual gira siempre en torno a un tema, el cual se concibe con el nombre de referente. Es decir, tema o referente son términos asociados. Toda comunicación gira siempre en torno a una circunstancia, la cual se va a entender por el tiempo, el espacio, el lugar donde ocurre un acto comunicativo. Por ejemplo, si tenemos a dos personas que están conversando, ¿no?, en un parque, su circunstancia sería justamente ese lugar, ¿no? El emisor será la persona que habla, el receptor va a ser la persona que está escuchando el mensaje de la persona, y en común deben estar utilizando alguna lengua. La forma, como en este caso, como en este ejemplo está sucediendo en la comunicación, es enviada a través de un canal, ¿no? El canal viene a ser el medio físico sobre el cual se envía toda la información de emisor a receptor.